Buenos días, ingenieros Pullón, Durante y Beriñaz. Nosotros somos el grupo número 11 y vamos a empezar con la resolución de las sesiones 1, 2 y 3, de las cuales la 2 corresponde a la parte del laboratorio de la primera práctica. Y vamos a empezar con uno de los problemas de la sesión 1, explicados por mi compañero, que es el problema 2. En el problema 2 me dan la velocidad de una partícula y me piden la aceleración en el tiempo 4 segundos. Entonces, como me dan la velocidad en términos de esta función, entonces yo la derivo para encontrar la aceleración. Entonces, la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a la aceleración. Entonces derivo la velocidad. Entonces, la derivada de 3t es 3. La derivada de una constante es 0. Entonces, 3i más la derivada de 6t al cuadrado es igual a 12t. Y la derivada de la constante de menos 5 es 0. Entonces, me queda que la aceleración es 3i más 12t j. Entonces, como me hice en tiempo 4 segundos, reemplazo en t 4 segundos. Y esta es la aceleración en t 4 segundos. Esta es la respuesta. Yo voy a explicar lo que es la pregunta 1 en las preguntas propuestas. En el ejercicio nos dice que una profesora de física sale de su casa y camina por la acera hacia el campus. A los 6 minutos comienza a llover y ella regresa a su casa. Su distancia con respecto a su casa en función del tiempo se muestra en la figura adjunta. ¿En cuál punto rotulado en la gráfica su velocidad? Nos piden hallar en tierra su velocidad sea 0. Como sabemos que la pendiente en un gráfico velocidad versus tiempo, la pendiente nos va a indicar lo que es la velocidad. Nos piden hallar donde la velocidad sea 0 y en el punto de lo cual, tenemos aquí tenemos el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Ay, no te cambié el marcador, que no sabes. Sí. Uno, 2, 3, 4 y 5. Ya. ¿En cuál de estos puntos nos damos cuenta que la pendiente es 0? En el punto 4. Donde es constante y positiva. Constante y positiva sale en el punto 1.
Constante y positiva en el punto 5. Perdón, constante y negativa. En todas estas de aquí, como sabemos, la pendiente va a ser creciente y por ende está siendo positiva. La única que es constante, pero más que todo negativa, es en el punto 5. Donde es de magnitud creciente, en el punto 2, y de magnitud decreciente en el punto 3. Decreciente porque en el punto 4 ya nos damos cuenta que es 0. Ya, dice, el problema 1 de la guía 1 dice: un automóvil está parado ante un semáforo. Después viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada por esta ecuación, donde B es 2.40 y C es 0.120. Dice determinar. A, la velocidad media en t igual a 0 a t igual a 10. B, la velocidad instantánea en t igual a 0 a t igual a 5. Y C, cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a detenerse, en cuánto tiempo con detenido. Entonces, nos da esta ecuación que, reemplazándola por los datos de acá, con D y C, ya, empezamos diciendo que la posición es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿La posición es la derivada de la velocidad o la velocidad es la derivada de la posición? La posición es la derivada de la velocidad. ¿Está bien así, no? No. Es al revés. Sí. Ya. Ya, entonces derivamos la ecuación de la posición y nos quedaría como 4.80 de t menos 0.36 de t al cuadrado, derivando. Y como me dicen en esos tiempos, sería que esa velocidad, que sería la media, en el literal A, reemplazando aquí, nos queda en ese instante de 10, nos quedan 120 metros sobre segundo. Y la B, que nos dice la velocidad instantánea, sería lo mismo, la misma ecuación, pero en ese instante. Quedaría como 480 en ese instante, que sería 5, menos 0.30, que en ese instante, que sería 25. Luego, esa velocidad instantánea sería igual a, aquí queda 24 menos 9, que me da 15 metros sobre segundos. Y en el literal C, que me pide el tiempo cuando está detenido, sería esa ecuación, pero igualada a 0 cuando la velocidad es 0. Sería 0 igual a esta ecuación. 0. Sería la ecuación original. Cuando se detiene, la velocidad final es 0. Entonces, despejando t,
despejando P. Derivando la ecuación original y aparte con T y por propiedad cuando es igual a 0 volvemos los dos factores a 0. Esto va a ser hacia el otro lado, sería sí, ¿verdad? Entonces aquí me queda un tiempo negativo. No. Ah, no, pues sí, claro, pasa del otro lado que sería negativo y se hace positivo. 4.80 dividido para ese 0.36. Ay, claro, pues, ahí sí. Ahí sí, Saca la calculadora. ahí sale Están los tres. 13.33. Sí, eso sale. Un segundo. Bueno, si quieren conversar, está bien. Ya, vamos a dar inicio a la sesión 2. Yo voy a explicar la pregunta 4. Esta es un gráfico del calibrador que está aquí. No tan perfecto, pero está. Ya, empezamos viendo dónde se encuentra el cero del nonio, ¿verdad? Sí. Entonces, el 0 vemos que se encuentra, si aquí es 2,5, aquí sería 1 y como están, o sea, no puse el 1 más acá, pero llegando aquí casi al 2.5, sería el 2.3 y el 2.4. El 1.3 y el 1.4, entonces quedaría en el menor, que sería el 1.3. Luego le sumamos lo que es la división exacta, que según nuestra vista nos dio justo en esta parte, justo alineado con el 4 del nonio. Entonces contamos desde 1 después del 0 hasta donde está la medida exacta, que sería 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, y la ponemos aquí. Multiplicada por la incertidumbre del calibrador y para su medición en centímetros, dividido por 10. Esto de aquí sale 1.34. ¿Cómo sale eso? 1.34. Pero miren la calculadora. Por 8 1.34. Y como dejamos expresado
la medición en centímetros quedaría 1.340 más o menos 0.05 expresado en centímetros, con las mismas cantidades decimales. Ya empezamos. Ya. Tenemos el ejercicio 3, donde nos dice, se midió un torque aplicado sobre un disco en 3 Nm y la aceleración angular en 0.60 radianes sobre segundos al cuadrado. Nos piden hallar la inercia del disco. Como datos nos dan ya la fórmula de lo que es la inercia, como datos tenemos el torque y la aceleración angular, por ende tendríamos que hallar la inercia. Solamente ponemos el torque sobre la aceleración angular, hallándose la inercia, que sería 3.00 Nm sobre 0.60 radianes por segundo al cuadrado, dando un total de 5.0 kilogramos metros cuadrados, ¿ya? Que en este caso vendría a ser el literal C. Los radianes se eliminan. Ujú. No, la última de 4 sería. El 4, claro. Esa es la que cambia, la dudosa. Este es lo dudoso. El 4, el 4. El 15 es real y el 4, que es el decimal, parece. Claro, y la otra es el partímetro. Ya, yo voy a No trabajar regala el problema pizarra. 5 de la sesión 2. Dice, un estudiante registra la siguiente medición. 15.4 más o menos 0.3 milímetros. Ya, me pide la incertidumbre porcentual. Entonces, la fórmula de la incertidumbre porcentual es esta, que está aquí. Entonces, esta incertidumbre porcentual dice que tenemos que dividir este valor para la incertidumbre para el valor que me dieron. Dice la incertidumbre absoluta dividida por el valor medido. No sé. Yo lo anoté aquí. Bueno, yo. Entonces, Está aquí. por el 100%, porque es porcentual. Entonces, este valor me da 1.94. Aplico reglas de operaciones de cifras significativas, de multiplicación y división. Entonces, esto equivale a 2. Entonces, la respuesta corresponde a la alternativa C. ¿Ya? Ya. A continuación vamos a explicar el problema 2, perdón, la pregunta 2 de la sesión 3. De las preguntas propuestas. Ya dice, ¿qué efecto produce la aceleración normal y tangencial sobre la velocidad de un cuerpo? A ver, en el libro dice que la aceleración tangencial es la que se encuentra en el mismo plano a la velocidad. Ya, no asumimos. Sí. Se sabe que es en un movimiento circular, ¿no? Tenemos un móvil, digamos. Ya. Un móvil que va a velocidad. Ya, va con una velocidad para acá. Velocidad vector, magnitud y dirección. Y ahí, Listo. y ahí es donde nos aparece la pide aceleración tangencial. la aceleración tangencial, tú, explicando en simples palabras lo que tú dices, si está en el mismo plano y todo lo demás, aparece opuesta a la velocidad, Siempre. dirección contraria. Ajá. La aceleración tangencial. Y ahí la normal es la que Y la está aceleración perpendicular. normal, exacto, es la que va a ir al centro. ¿Y ella qué efecto tiene? Ahí vamos a ver. Cambia la magnitud, ¿verdad? A ver, el efecto, Sí, en vale. efecto.
Sí, pues la aceleración normal es la que cambia la magnitud de la velocidad. No, perdón, cambia la dirección de la velocidad. Eso sí. Claro, porque el carro va a ir ahí, ta, 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 Ajá. ta, ta. Bueno, en sí, a medida que van moviéndose ambos van a ir cambiando en dirección. Pero es porque la aceleración normal es la que le va a ir cambiando el sentido. Porque ese es el sentido de la Tierra. Por eso te digo, va a ir así. Van a ir cambiando. Ajá. Entonces la Y- aceleración normal es la que le cambia la dirección de la Claro, velocidad. entonces digamos llegar a un punto en el que no habrá que aceleración tangencial. ¿O sí? ¿O siempre va a existir la Siempre aceleración? va a existir. Digamos, este es un punto en el que no llega a una superficie alta. ¿Sí? No. Hay un punto en el que la aceleración normal es igual a la gravedad. Pero ese es cuando ya está en el punto máximo, en la altura máxima. Ajá. O sea, la única aceleración que va a existir aquí será normal. Ajá. Sí, pues. En sí, y la aceleración tangencial, no sé. La magnitud, pues ella cambia la magnitud de la velocidad. Yo no sé por qué puse que lo que causa el cambio en la dirección de la velocidad. No. Está mal, entonces. Sí. Bueno, entonces sí nos entendemos, ¿verdad? Ya. Ya. Eso igual no tenemos. Ya, el problema 6 dice el movimiento de una partícula viene dado por la ecuación. El problema 6. Ya, dice este es la ecuación de la posición y en el literal A me pide el tiempo cuando la velocidad es 0. En el literal B me pide la posición cuando la aceleración es 0. Y en la C me pide la distancia total cuando la aceleración es 0. Entonces para el literal C empezamos diciendo que la velocidad es igual a dx a dt. Sí, Es la derivada. Sí. La derivada de la posición respecto al tiempo. Claro, sabemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo nos va a dar la velocidad y la segunda derivada de la posición nos va a dar tiempo de respecto la al tiempo nos va a dar la aceleración. O la derivada de la velocidad. Entonces derivamos esto de aquí. Ya, y como dice cuando la velocidad es igual a 0, entonces igualamos esto a 0. Y sacando la tercera parte acá, ¿no? Esto nos queda t menos 2 y t menos 1 que cumplen, t menos 4 cumplen, entonces igualando a 0 cada uno me queda que t es igual a 2 y t es igual a 4. Esos son los tiempos que cumplen para la velocidad igual a 0. Y en la B dice la posición cuando la aceleración es igual a 0. Entonces, como ya había dicho, sí, no. Entonces, derivamos esto. Ajá, claro, vamos a derivar. Sí, 6t menos 18. Y cuando dice igual a 0 la aceleración, 6 menos 18. entonces t es igual a La segunda. y la C, La distancia total recorrida con la aceleración 0. la distancia cuando la aceleración es 0. El Este es 3 tiempo segundos. cuando la aceleración es 0
Estos 3 es segundos 3. se los reemplazan en la primera ecuación, la ecuación general. No. Sí. Ah, sí. Sí, pues para sacar la Entonces posición sería cuando la x igual aceleración a es 0, pero en el tiempo 3 3 al segundos. cubo Ah, ya. menos 1 de... Sería 27 menos 9 por 9 más 3 menos 8. ¿Eso cuánto da? 10 metros. 27 menos 81 Más. menos 24 10. Ya, esa sería posición final. Ajá. La distancia total de corriente. Y la posición inicial. La posición inicial sería cuando es que la distancia es el desplazamiento. Entonces, requerimos una posición inicial y una final. Y esa sería la final. Y cuando la inicial cuando es 0,0, ¿no? Entonces, el tiempo lo tomamos como que también es 0. Entonces nos quedaría reemplazando aquí. La posición es 0, el tiempo es 0. Entonces nos queda 0 menos 9 por 0. El tiempo es 0, mija. Sí, por eso. O sea, no me estoy haciendo. Más allá de esa X, posición. X. Ah, X, sí. Sería X inicial. Entonces aquí me quedaría Menos 8. menos 8. Ya, pero de ahí tienes que encontrar la distancia total, o sea, X final menos Distancia total es un desplazamiento. Sería X final, que sería 10 menos 8. menos 8. Es más, Menos y menos más, 18. Ajá, sale 18 metros. A ver. Ya, sale 18.